Welcome back to another Beeline to Passports. My name is Joe Batista. I'm your host, and tonight we have a special guest. Our special guest is a good friend, and also I consider him my pastor. His name is Reverend Dr. Jorge Texidor. Jorge, gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a Beeline to Passports. Thank you. Gracias por invitarme. Es un honor estar aquí next to you, my friend. Y gracias por esta oportunidad que hoy estamos haciendo el programa directamente desde el templo de la Iglesia Presbiteriana El Redentor en Oviedo, Florida. Today, we are doing this show from the Presbyterian Church El Redentor in Oviedo, Florida. Siempre en nuestro show, en nuestro programa, queremos saber la historia de los líderes de la comunidad, actores y también personas del entretenimiento. Pero queremos conocer tu historia. We want to know your story. We want to know where you're from, how you become a pastor, and all this great thing. Queremos saber cómo te convertiste en pastor, cómo llegaste a Oviedo. Okay. Bueno, yo crecí en el centro de Puerto Rico, just in the middle of the island, en un pueblo que se llama Utuado. Utuado es un área montañosa y allí lo más que se cultiva posiblemente es café, plátano. Así que crecí en medio del campo cultivando la tierra. Ya una vez completé mi escuela superior, pues salí de Utuado hacia San Juan a la vida universitaria y cursé mi bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico. Una vez terminé mi bachillerato, ya en mi corazón anhelaba servirle al Señor. Desde pequeño crecí dentro de la vida de la iglesia. Llegué a la vida de la iglesia cuando teníamos 6 años, tenía 6 años de edad. Y durante toda mi vida, pues obviamente estuve insertado en la vida del pueblo, de la fe cristiana. Y una vez pues llegué a la universidad, entonces, y completé mi grado, ya yo estaba convencido de que quería ser pastor. Así que, ¿cómo se da eso en el corazón de un joven? Bueno, pues es la experiencia de aquel o aquella que se siente feliz con estar en la iglesia, siente que la iglesia te define, que la iglesia te es útil, que te bendice, y tú quieres de alguna manera responder a esa voz interna que te dice, ven, sé parte, sírveme. Y sentía la vocación, sentía el anhelo, ya posiblemente desde el segundo año de universidad, yo entré pensando que quería ser abogado. Y en el camino, pues descubrí que había otro anhelo en mi corazón, que la gente me llenaba a servir a los demás, me llenaba muchísimo compartir la fe, compartir la palabra, hablar de la Biblia. Así que una vez pues terminó el bachillerato, pues el camino lógico era cruzar la avenida Ponce de León, porque la Universidad de Puerto Rico está justamente al frente del Seminario Evangélico de Puerto Rico, que es una institución ecuménica, una institución protestante de educación superior. Y allí pues uno entra a hacer su maestría, hacer un Master in Divinity, que es el requisito que utilizan todas las denominaciones para que podamos servir como pastor o pastora. Así que entré al seminario en el 94. Wow. Y justamente ahora, en este próximo junio, celebro 25 años de haberme graduado del seminario. Y a los que se gradúan hace 25 años o hace 50 años en la colocación de grados de este año en el seminario, invitan a esos que se graduaron hace 25 años. Así que este verano voy a Puerto Rico y voy a estar celebrando allí, ¿verdad?, mis 25 años de egresado. Así que completé mi maestría
en divinidad. Completé también los requisitos de mi denominación. Yo inicialmente pues crecí y fui ordenado dentro de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Allí serví durante toda mi vida. Obviamente tuve varios nombramientos en 3 iglesias distintas. Fui ordenado, como ya mencioné, a la palabra orden y sacramento en el 2000, y ya para el 2002 quería prepararme mucho más y servir mucho más, consciente de que lo que pasaba en la vida de la iglesia, muchas veces llegaban muchas personas con necesidades profundas de dirección, no solo espiritual, sino también de salud mental. Así que en el 2002 decidí entrar nuevamente a la Universidad de Puerto Rico, apliqué al programa doctoral de psicología clínica, fui aceptado y comencé mi formación académica nuevamente, ¿verdad? Para completar un grado doctoral. Interesante en ese proyecto es que ya en el 2007 había completado todos los requisitos, me faltaba hacer las horas de internado, y es justamente ahí donde tomo la decisión junto a mi esposa de hacer el internado acá en la Florida Central, justamente en Kissimmee, donde conseguí un lugar que me recibieron para poder completar mis horas de internado, ¿verdad? Las 2000 horas que requería el programa. Una vez completadas, me quedé en ese lugar 2 años más y, y bueno, pues terminé en esos últimos 2 años mi disertación doctoral, ¿verdad? Que estaba vinculada también al tema de cómo la fe genera sintomatología psicológica y cómo la fe en ocasiones es un poquito adversa, es negativa, genera violencia religiosa a la gente, y las personas, pues, en una fe tóxica desarrollan cantidad de síntomas que no son favorables, ¿verdad?, al bienestar. Así que completé mi disertación doctoral y obviamente pues la pasé, recibí el grado de doctor en psicología clínica, y justo ahí pues sentí el anhelo, el deseo nuevamente de incorporarme otra vez a la vida de la iglesia, luego de estar 3 años desconectado de la vida pastoral del día a día o de la parroquia, de la iglesia local. Siempre tuve la oportunidad de ir a visitar distintas iglesias, dar conferencias, charlas, predicaciones, pero luego de 3 años fuera del púlpito dominical regular, eh, pues se me dio la oportunidad de servir en Lakeland, y posteriormente pues termino en Kissimmee en la iglesia presbiteriana El Buen Vecino, que me reclutan, me hacen una invitación y tomo obviamente la decisión de moverme de una denominación a otra denominación a servir, ¿verdad? Dado que entendí que Dios me estaba llamando a ese lugar, y allí serví por 5 años y estoy justamente ahora en el Redentor en mi 5.º año. Así Wow, que wow. damos gracias a Dios por ese trayecto. Amen, amen. For our Anglo people, the Reverend Dr. Jorge Texidor, he said when he was in Puerto Rico, specifically in his hometown, and he moved to San Juan to have his degree, that's when he received the call, and he decided to move from what was the bachelor's then he was doing to move to a college then is specialized in the religion subjects basically, and he did that, and then after he went back to the University of Puerto Rico and decided to have his doctorate degree as a psychologist, and then he moved to Florida to do the clinical part and finish the clinical part and move back to do the service in a church in Lakeland. Then he went to Kissimmee, and now he is in Oviedo. And basically, he's been 10 years now with the Presbyterian Church. 10 años ya lleva Yep. con la iglesia presbiteriana. Ah, una cosa muy interesante que cuando uno ha sido llamado por Dios, uno no se puede escapar.
No. Definitivo. Porque has dicho dos cosas bien importantes. Estabas haciendo la parte clínica Ujú. y recibiste ese fuego, ese llamado de que Sí. no, tienes que ir de nuevo a servir. Y de igual forma, cuando estabas en la Universidad de Puerto Rico, Ujú. estabas estudiando, recibiste ese llamado y fuiste a averiguar, ok, yo necesito hacer estos estudios en divinidad para poder entonces seguir la carrera que llevas hoy día. Sí, yo como lo veo es, uno puede ser muy efectivo, bueno, pues yo entiendo que clínicamente y como psicólogo, pues hay unas destrezas que utilizo y me iba bien y me va bien y bueno, ¿verdad? Modestia aparte, creo que hago bien el trabajo, pero es un asunto de realización, es un Ujú. asunto de dónde tú encuentras tu mayor felicidad. Correcto, correcto. Y yo tengo que decir que yo me siento totalmente feliz en el contexto de la vida de la iglesia, aún con los desafíos que tiene la iglesia, ¿verdad? Porque Correcto. la iglesia tiene una dimensión administrativa, tiene una dimensión de programática, tiene su dimensión de recursos humanos, tiene su dimensión de consejería, tiene su dimensión que tiene que ver con pérdida. Ujú. Es amplia, es diversa, más allá de la experiencia puramente cultica. Así Correcto. que hay quienes creen que ser pastor es un asunto meramente de, ¿verdad? La predicación, Ujú. pero es mucho más que eso. La predicación es tal vez lo que es obvio y que es público, Correcto, pero hay correcto. mucho trabajo detrás en otras áreas que, que hacen de la labor pastoral, ¿verdad? Un asunto bien complejo. Y ahí es donde yo encuentro que es mi felicidad, donde me siento mucho más útil, donde puedo poner en función mi segunda carrera, que es la psicología, accesible al pueblo sin que le cueste Ujú. al pueblo. Claro. Eso creo que es importante. Sí, O sea, sí. que la gente puede llegar hasta donde mí, conscientes de que van a encontrar una perspectiva espiritual y desde la fe, pero si no le interesa esa dimensión y se quiere quedar solamente con la dimensión de lo clínico, también podemos hacerlo. O sea que cuando alguien viene a buscar ayuda, si no quiere trabajar el asunto que la queja desde la espiritualidad, pues me quedo puramente desde el asunto de las destrezas clínicas. Perfecto. Yeah, he's planned, and it's not only when you have that call, receive that call, then you do basically what is more. They give it your total. They give you what is your the total in life, your happiness in life is basically when you receive that call and then you find out that, hey, this is what give me that total in my life, my actual happiness in life, and they help you not only to realize yourself and also put in practice something that you learn to the world. That's definitely. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos continuamos con más de la historia de el reverendo doctor Jorge Texidor. We're going to take this short commercial break and we'll be right back with more of Reverend Dr. Jorge Texidor here in Beeline to Passports on GKI Radio.
We are back. We are back from commercial break and great music here in GKI Radio. My name is Joe Batista. I'm your host, and you are in B Line to Passports. And tonight we have a special guest, Reverend Dr. Jorge Texidor from the Presbyterian Church in Oviedo, Florida, El Redentor in Oviedo, Florida. Jorge, hablamos sobre tu historia, hablamos acerca de cómo básicamente esa transición de los estudios, cómo llegaste a Florida. Estuviste en la iglesia metodista, pasaste a la iglesia presbiteriana. Mi pregunta es, he visto durante varios años que llevamos en los medios trabajando con distintas áreas, porque no solamente en el entretenimiento, en otras áreas que hemos trabajado, que muchas veces las personas están, vamos a usar la palabra descarrilados. Están haciendo cosas que no son gratas. Y de repente esta persona decide, por alguna razón, y aquí es que vamos a la pregunta, por alguna razón decide hacer un cambio en su vida. Y ese cambio en su vida es una transformación, es como una metamorfosis que esa persona tiene para convertirse en una mejor persona. La pregunta es, ¿esto es lo que se conoce como tocado por la mano de Dios o un llamado para hacer ese cambio en su vida para mejorar? Bueno, si esa persona que genera el cambio se lo atribuye y esa persona que genera el cambio reconoce que hay una voz superior, ¿verdad?, que lo está llamando o que lo hace consciente, ¿verdad?, de que tiene que generar una nueva perspectiva de vida. Bueno, pues no hay duda alguna de que tiene que ver con un asunto de fe, ¿verdad? Correcto. El ser humano, por lo general, pues tiene sus satisfacciones y tiene insatisfacciones. Hay momentos que hay lo que se conoce como un despertar, Ujú. una toma de conciencia. Yo se lo atribuyo a Dios. Es Dios quien despierta la conciencia, ¿verdad? Hay algunas personas que aunque son despertados en la conciencia, no le pueden atribuir a Dios la toma de conciencia porque no tienen el lenguaje religioso para adjudicárselo. Pero es cuestión de tiempo. En algún momento se tropezarán con esa realidad. O sea, ¿qué te quiero decir? Que sí, que hay algunos casos de algunas personas que le van a atribuir a Dios. O sea, yo iba de esta manera, por este camino, sentía demasiadas insatisfacciones, me sentía infeliz, desgraciado totalmente, nada me salía bien, hasta que un buen día dije, wow, yo necesito del Señor. Y Dios fue tocando el corazón porque Dios es quien se acerca al ser humano. Y la persona despierta, asume un nuevo carril, una nueva ruta, está en ese otro track y siente la plenitud y el bienestar. Algunas otras personas tal vez no tienen esa experiencia de esa manera, pero dicen, yo creo que yo estoy cansado de ser como soy. Claro, Entonces claro. comienzan a explorar en ocasiones en distintas experiencias de fe o simplemente buscan algún speaker de estos que son importantes o famosos, y empiezan a escucharlo y empiezan a tomar como que nociones nuevas y Claro. van haciendo cambios, ajustes en la vida. Aún en esos casos que la gente no le adjudica a Dios tal cambio, Ujú. yo estoy totalmente seguro que tiene que ver con la gracia. Le pasa a cantidad de artistas, le pasa a cantidad de personas en el mundo del cine, o sea, que lo tienen todo y se sienten vacíos. Exacto. Lo tienen todo, recurso económico, bienestar, casas, propiedades, fama, dinero, pero hay una dimensión en ellos que son incapaces de satisfacer. Y ese hueco en el corazón, ese vacío en el alma, obviamente pues lo llena solo Dios. Entonces, cuando tú tratas de llenarlo con cosas
y las cosas no son capaces de llenarlo, pues entonces tú tienes que moverte a algo que no es tangible, tienes que entender que es algo que trasciende, que es otra cosa. Y cuando te mueves a esa otra cosa, descubres que te sientes feliz. Entonces, tu vida ahora la vives de una manera distinta. Antes existías y ahora empiezas a vivir. Y eso es el caso de muchos, por ejemplo, en la música urbana, Oh, sí. muchos que han estado en una época malísima en el cual que era la droga, era Claro. armas, guerras, Contemplando el suicidio. contemplando suicidio y todo esto. Y ese llamado, ese Ujú. toque les cambió, les transformó la vida y hoy Oh, sí. día, inclusive hasta en el físico, Sí. uno puede ver la persona más radiante, uno puede Ujú. ver la persona que tiene algo más que llenó ese vacío y ellos mismos lo dicen, ellos no es el dinero, eso no me llenaba. No, los carros, todas estas cosas que lamentablemente, y tengo que decirlo de esta forma, la música urbana, cuando uno la escucha, todo lo que es la música secular, increíblemente lo único que habla es tres cosas, todas: sexo, drogas y el amor a algo negativo, Posesiones. posesión. Nada, nada de eso le va a llenar el espíritu, le va a llenar de ser el todo a esa persona, por más billones o trillones de dólares, porque hay algunos que están casi tocando esos números hoy día de seguidores. Ujú. No, eso no lo va a llenar absolutamente. Es muy, muy interesante escucharlo de una persona que practica día a día lo que es la divinidad. Sí, sí. Yo creo que tal vez al principio de las carreras de muchos de estos jóvenes eh, tenían escasez, limitaciones y pensaban que el dinero, la fama, le iba a dar eso que ellos necesitaban, pero una vez lo tienen, descubren que se sienten igual. Claro, O es un claro. poquito diferente. Antes me sentía triste y no tenía. Ahora es peor porque Tengo, tengo pero sigo estando y triste. y estoy triste aún. Así que en ese caso, y es interesante porque hay unos cuantos que han sido voceros, ¿verdad? Y pienso más en Héctor the Father y pienso en Farruko, que han sido personas que han estado en el ojo público porque han querido exponer, ¿verdad? Claro, Sus historias de vida. Y es loable lo que hacen y cómo han transformado su caminar y cómo hoy pretenden ser ejemplos porque saben que el contenido de lo que antes proyectaban las líricas de sus canciones, pues no era lo mejor. Entonces, hoy están tratando de redimirse a sí mismos y tener algún aporte positivo a la sociedad. Pero hay mucho vacío en cantidad de gente allá afuera. Yo no creo que todo el mundo va a ser extremadamente religioso, claro, pero sí es necesario el cultivo de la espiritualidad, es necesario el cultivo de la fe, es necesario ese equilibrio, esa búsqueda de tú sentir ese balance en ti, en todas las dimensiones que comprende, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Lo emocional, lo físico, lo espiritual. Así que somos un ser bastante complejo, es ¿verdad? así. En las dimensiones que nos componen y la gente anda buscando esa satisfacción y en ocasiones pues la adjudican a cosas externas cuando la felicidad está más cerca, está en uno, es sentirte satisfecho con lo que tienes, Claro, claro. porque no está fuera de ti, o sea, está en ti. No es barato si te cuesta todo lo que tienes. Eso Entonces, es, pues no es barato. Así que allá afuera hay cantidad de gente y obviamente uno debe de tomar tal conciencia de ser feliz uno con lo que uno tiene, de buscar cuáles son tus pasiones en la vida, descubrir que la felicidad está en la gente más cercana, claro, que la felicidad está en poder tener un plato de comida frente a ti
el cual tú trabajaste por él y lo ganaste, no de una manera ilícita. Ujú. Así que yo creo que hay cosas que en los hijos, en las hijas, en la pareja, en descubrir el amor en otros, en los amigos, en las amigas, en la Claro. gente que siempre está. O sea, yo pienso que hay cosas más simples de la vida que no cuestan, a las cuales, ¿verdad? Le hemos pasado por encima pensando que lo que cuesta, que lo que tiene mucho valor es lo que realmente me va a llenar. Pues no es el reloj, no es el Bentley, no es la casa, No es el no, avión, no es el no. avión. Está en cosas más simples, porque a esos niveles tú no sabes si los que están alrededor tuyo están por ti o están por lo que tú tienes. Entonces, cuando tú vives desde lo simple, desde lo sencillo, cuando tú vives con gente alrededor tuyo que cree en ti, que te aman por quien tú eres, Eso. pues entonces, pues eso obviamente no tiene precio. Sí, y en una de las cosas que yo siempre les hablo, y aquí en el programa hablamos, es que cuando uno está en una carrera como en el entretenimiento, hay tres cosas que ya el reverendo doctor tocó, que hay que trabajar y hay que fortalecer: espiritualidad, Ujú. físico y la emoción. Las emociones es algo que hay que fortalecer, porque lamentablemente uno puede estar trabajando, y tuvimos aquí en nuestro programa a un actor que él básicamente cayó en una depresión extrema solamente porque en el set hicieron bullying con él por su Wow, acento hispano wow. en un papel que le habían dado, y él cayó en una depresión total, que él no quería saber absolutamente nada de lo que era el mundo del entretenimiento, y gracias a su esposa y su hija que lo ayudaron y lo motivaron para sacarlo de esa depresión, porque no estaba preparado emocionalmente para estar dentro del mundo del entretenimiento. Posiblemente de fondo subyacen cantidad de cosas no trabajadas, Correcto. asuntos que tal vez nunca se prestaron atención, ¿verdad?, a manejarlo. Y ese fue el trigger, tú sabes, eso, la puntita del iceberg. Ujú. Y es duro, es triste, porque hay cantidad de gente allá afuera que necesita prestarle atención. Todos necesitamos prestarle atención a nuestro mundo interior, a nuestro Exacto. mundo de emociones. En ocasiones hay cantidad de cosas que nos han sucedido y pensamos que con no pensar en ello, pues ya es suficiente. Pero Correcto. no, es que no es solo no pensar, es que debo tomar tiempo para pensar en cómo eso me afectó, cómo me afecta y cómo posiblemente me afectará. O sea que a asuntos complejos y profundos con un band-aid no se resuelven con una curita. Una curita. Hay que trabajar más profundo y en ocasiones hay que suturar, en ocasiones hay que coser, en ocasiones hay que pasar el proceso duro, complejo y difícil para poner la medicación necesaria para sanar y sanar bien. Puede ser que quede algo de cicatriz que nos va a recordar por siempre que eso pasó, pero cuando mire la cicatriz, lo importante es que aflore en mí emociones, recuerdos de lo logrado, de que superé tal situación. O sea, no que aflore el sentimiento del dolor que generó. Así que yo creo que es necesario prestarle atención, porque el mundo de emociones pues es muy complejo en uno. Eso es así, eso es correcto. Bueno, vamos a tomar otra pausa, y cuando regresemos continuamos más hablando acerca de la transformación y todas áreas, y también los proyectos que hay en la iglesia. Let's take another short commercial break, and when we are back with more of Reverend Dr. Jorge Texidor and the projects of the church, and most because this is the Holy Week. This is why one of the reasons we're doing this show from the Presbyterian Church El Redentor in Oviedo, Florida. But let's take this short commercial break, and we'll be right back with more of Reverend Dr. Texidor
here in Beeline to Passports on GKI Radio.
We are back. We are back from commercial break and great music. You're listening GKI Radio. My name is Joe Batista. I'm your host, and tonight we have Reverend Dr. Jorge Texidor. Jorge, hablamos tu historia, hablamos una de las preguntas que quería hacer aquí en el programa referente a la transformación y lo que es el llamado, pero tengo otra más que hay veces personas se te acercan y te dicen, ¿tú crees que esto es posible? Muchas veces vemos personas que están dentro de un, vamos a llamarlo organización religiosa, Ujú. porque no son, son iglesias no Denominacionales. exacto, perdón. Y dentro tienen un tipo de agenda y muchas veces en el futuro es que las personas se dan cuenta cuál era la agenda. Ojo. Ah, estas personas autodenominados, vamos a llamarlos autodenominados cristianos, pastores, Ujú. ah, la pregunta es, ¿cuál puede ser la razón o el motivo que una persona quiera, ya sabemos que parte es el engaño y lo que es autolucrarse, el dañar lo que es la palabra cristianismo por lucrarse, por llevar o arrancar de lo que es el servicio religioso, algo que es tan y tan profundo, eh, llevar esa maldad a lo que es el templo. Pregunta sería, ¿cuál puede ser el motivo de una persona que quiera tomar esa vía? Porque sabemos que cuando una persona decide convertirse en pastor, va a entender la palabra, va a estudiar la palabra y va a predicar la palabra, va a llevar el mensaje Sí. que es el mensaje correcto, el mensaje que hay que llevar. Con estos casos, pues vemos que es todo lo contrario. Todo es lucro, todo es, tienes que dejar, fírmame el cheque y el cheque me lo dejas aquí. Y muchas veces vemos estas mega iglesias que detrás de eso puede haber un tipo de mensaje que no sea el correcto. Ok. Mira, lo que me plantea es un asunto bastante serio y complejo, ¿verdad? Este, muchas veces detrás de estos imperios, eh, igual hay deseos de ser famosos, hay todo un entendido de que es fácil, muchos parten de la idea de que es fácil manipular el mundo de emociones de la gente, lo cual puede ser cierto. Hay cantidad de gente que es altamente manipulable. eh, Solamente hay que tocar los botones que son. Muchas de estas personas no se les puede restar el que ellos o ellas son buenos comunicadores, Ujú. tienen buen verbo, este, Poder de tienen convencimiento. poder de convencimiento, le saben decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. Eh, Muchos de estos contextos están montados más en un culto a la persona, Ujú. ¿ves? Este, más que un culto a Dios. El centro de la experiencia cultica es la persona, lo mucho que sabe, lo brillante que es, lo lindo que habla. Entonces la gente comienza a adular a ese sujeto o a esa sujeto. Eh, Detrás de esto, muchas veces hubo una buena intención, tal vez de base, Ujú. a nivel de cuando empezó el proyecto, pero en el camino, en muchos casos, se ha desvirtuado. ¿Eh?
Entonces, o sea, no quiero pensar ni plantear que desde el saque la agenda era esa, pero en el camino se comprometen demasiado a nivel económico. Todos van buscando dentro de un contexto, ¿verdad?, de un país capitalista donde la gente cree que vale por lo que tiene. Muchos con esta idea de que mientras más personas tengan, más importante soy, mejor es mi ministerio. Creen que por cuanto tengo una iglesia grande, pues yo pues, soy alguien. Ujú. Tener una iglesia pequeña, pues habla mal de mí o habla mal del que está al frente, como que es una persona o que tiene menos fe o que es una persona que llega a menos. Entonces, eso es como, ¿verdad? Pensando así como el que está en el mundo de las ventas, eh, cuando va a mostrar una casa a un realtor, pues el que es cliente va a mirar qué carro conduce y va a determinar el éxito o no del realtor basado en qué carro conduce. ¿Bien? Igual pasa con un doctor, un médico, el médico suyo, si llegó un carrito, ¿verdad? Ya de añitos y demás, dice, no debe ser buen médico porque mira en lo que anda. Y Correcto. todo lo contrario, ¿por qué tenemos esos criterios en la cabeza cuando es todo lo contrario? Pues mira qué brillante es este médico, que Ujú. en vez de gastar su dinero en un carro, tal vez lo está invirtiendo en propiedades, está adquiriendo bienes en alguna otra empresa o está desarrollando no sé qué. Así que solemos y la gente suele tener estos atributos en la cabeza, estas categorías, y la gente va llegando a estos lugares, a estos contextos de iglesia, por la comodidad de un asiento, por una banda que suena maravillosamente bien, por un sistema de luces, y van llegando a una experiencia del concierto y se convierten en consumidores cúlticos. Vienen a Ujú. consumir culto. No necesariamente a ser parte de o a dar culto a, sino que vienen a consumir como si fuera cualquier producto. ¿Bien? Entonces, en el mundo del entretenimiento, estos contextos de iglesia son una opción. Es prácticamente como ir al cine. Correcto. Es como ir a ver la obra de teatro, es como ir ¿verdad? A ver una sinfónica. Así que entonces llegan a consumir. ¿Ve? Entonces se centra en la persona, en un líder carismático que te va a dar un speech positivista, que muchas veces se está distanciando del contexto de explicar el texto bíblico, Sí. y se convierte en alguien que te da consejos de motivación desde la psicología positivista. Y se convierte en un ídolo. Y lo Sí, que sí, se dice que es un pecado, que es idolatrar. sí, y sí, mucha gente termina idolatrando a estos personajes. Entonces, estos personajes, pues, obviamente, pues, van ganando confianza Ujú. porque se van sintiendo importantes, la gente los quiere, la gente los sigue, entonces ahora están en los medios en todas partes, tienen sus canales en distintas plataformas, Libros. libros, la gente los empieza a citar. Correcto. Entonces, debajo de todo esto, nadie le requirió una preparación académica en teología. O sea, allí no hay tal vez ni un bachillerato, ni una maestría en teología, ni mucho menos un estudio académico serio de instituciones acreditadas. Pero, claro, tienen audiencia. La gente los escucha, dicen cosas con convencimiento, aunque no te explican el texto complejo, porque la Biblia está llena de textos oscuros y difíciles de comprender, no van a entrar a esos textos. Entonces, eh, como comienzan de esa manera, se les va complicando el asunto porque empiezan a crecer y van a querer adquirir lugares más amplios y se van comprometiendo con la estación de radio que transmite sus programas, la estación de televisión que transmite su culto, tal vez más antes, ahora pues cada cual transmite desde su propio canal y se van endeudando.
Entonces van a requerir tener staff, porque entonces tienen que tener músicos permanentes, los cuales tienen que ser pagos. Van a tener un equipo administrativo, gente que corre las plataformas, personas que le hagan el marketing, personas que Correcto. hacen advertising, personas que cuidan su imagen. Incluso llegan a tener gente que los viste, que le hagan sus trajes a la medida para que se vean bien. Choferes. Avión. Entonces, se van complicando a tal manera sus finanzas que terminan vendiéndole el alma a don dinero. Y pues, para mantener ese nivel, tienen que decir lo que la gente quiere escuchar. Allí no vas a escuchar que la vida es dura, que la vida es compleja, que el evangelio es cruz, es sufrimiento. No vas a escuchar que hay que poner la otra mejilla, ni vas a escuchar que hay que perdonar, Claro. que hay que amar a los enemigos. Entonces, pues, en esos contextos vas a escuchar todo está bien, everything is okay, ¿verdad? Estamos bien y las cosas te va a ir bien si tú aportas. Entonces, en términos de finanzas, muchos contextos de estos, si están montados en la teología de la prosperidad, pues venden una fe como si fuera Wall Street, que en la medida en que tú aportas a mi ministerio, Dios te va a bendecir. Entonces, como si fueras a invertir a la bolsa de valores. Correcto. ¿Verdad? Entonces, muy lejos de la verdad, porque yo no doy para que Dios me dé, ya Dios me bendijo con el darme la vida y con tener lo que tengo. Así que yo doy en gratitud para sostener, sí, el lugar en donde yo me nutro espiritualmente, el lugar donde yo creo en los proyectos que la iglesia hace. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen este tipo de mega iglesias es que la operación, las utilidades, el mantener la operación al día, cuesta tanto que al final del día no queda para programa, no queda para ministerio. Entonces, llega quien llega con necesidad a la iglesia y no hay para poder bendecir a esa persona que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el agua, que no tiene para pagar su renta. ¿Por qué? Porque las finanzas están altamente comprometidas con el proyecto de tener un elefante blanco, que es la cosa más absurda, si lo pensamos bien, Claro. porque tenemos estas iglesias grandísimas, aún miramos aquí, este espacio se utiliza domingo, se utiliza viernes también y lo utilizamos algunos martes, pero por el resto de la semana hay cantidad de templos así gigantescos que prender esas unidades de aire cuesta un dineral. Claro que sí. Entonces, usted tiene un edificio el cual va a ser usado una sola vez en semana. Entonces, ¿cuánta sabiduría, cuán buenos mayordomos somos de lo que tenemos con un uso como ese? Nadie en el mundo de las finanzas haría tal cosa. Sería bien tonto, es extremadamente tonto usted gastar millones en un edificio de esa naturaleza para usarlo una sola vez. Eso es correcto. Más sabio sería si tienes uno que te cuesta la mitad y lo utilizas, si lo vas a usar una sola vez, lo utilizas 3 veces ese día. Pero claro, como estos es culto a la celebridad y debajo está el ego, Claro. tener 3 experiencias iguales no es lo mismo a tener esas 3 cantidades de personas en un mismo lugar que me dicen, wow, qué grande soy, qué bien lo estoy haciendo. ¿Ves? Entonces, yo no digo y no podría afirmar jamás que todos son iguales. Claro. ¿Verdad? Pero hay una constante en todos estos contextos que es alarmante, que es altamente preocupante. O sea, la mirada que se tiene desde ese escenario a los lugares que son más pequeños es como si fueran, y la gente también lo compra, como si los lugares más pequeños que congregan personas es porque o tienen menos fe o porque sus líderes son menos capaces. Y nada que ver. Entonces, pues es un asunto complejo. Lo que tú me acabas de plantear es un asunto bien complejo. Sí, y eso para mí siempre ha sido algo que va de la mano de muchas de las cosas que está pasando aquí en los Estados Unidos específicamente, y eso es un tema ahora mismo caliente
con respecto a las personas con mensajes erróneos, en los cuales los llevan a hacer barbaridades como los mass shootings, porque reciben un mensaje completamente erróneo de que esto no debe suceder por esto, esto y esto, pues estas personas le están transmitiendo este mensaje y la persona al ser receptiva recibe el mensaje erróneo y entonces actúa de una forma Correcto. incorrecta. Y esa parte pues, es lamentable y va, como yo digo, es un enlace, es un tipo de cadena que está enlazada, porque si el mensaje está llegando, se está transmitiendo erróneamente, la persona lo va a recibir a su forma y a su vez hacer un cambio, una transformación a su beneficio, el cual va a continuar afectando Sí. la sociedad y va a afectar todo el planeta al final del camino. Es que yo creo que tal vez muchos líderes no se percatan de la seriedad que hay y cuán complejo es cada vez que uno asume la proclamación, cada vez que uno discursa sobre algo, cada vez que uno hace mención sobre un asunto, la, la seriedad que está detrás de eso, porque somos tan responsables de lo que decimos, de lo que enseñamos. Entonces, eh, no nos damos cuenta del impacto que tiene nuestra palabra en el que la recibe, porque si el que la recibe le adjudica a uno Ujú. credibilidad, pues lo que la persona me diga, pues es Es un palabra de hecho, Dios, es es un un hecho, hecho. es importante. Entonces, muchos líderes tienen por costumbre eh, plantearse como infalibles, que no son cuestionados, que lo que yo digo es lo que es. Entonces, entran en ese proceso de lavar el cerebro a la gente. Ujú. Entonces, y la gente, pues, hay que ser honesto. Mucha gente no quiere usar el cerebro para pensar. La cabeza no es para cargar pelo. Hay que pensar. La fe es una fe, si es saludable, es una fe que reflexiona, es una fe que se piensa, es una fe que articula, es una fe que cuestiona. Y lo que me diga, quien me lo diga, yo puedo entrar en diálogo con eso o que me dicen, con ese planteamiento y, y determinar si estoy convencido de lo que me dicen o ¿O no. no? Y eso no debe ser un problema en ningún contexto donde usted tenga libertad de conciencia. Entonces, pues yo creo que la libertad de conciencia es importante señalarlo y decirle a la gente, usted tiene la posibilidad de pensar por usted mismo, reflexionar, y lo que hacemos, lo que asumimos el púlpito, es darle algunas herramientas y explicar el texto bíblico y que cada cual lo vaya aplicando y ajustando a su realidad particular. Pero en muchos contextos de estos apagan el criterio propio, el pensamiento crítico, y ahí es donde viene el problema, porque viene cualquier persona con las intenciones que venga y mueve las masas a su propio interés. Muy, 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 muy cierto. Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos vamos a saber proyectos que están aquí en el templo y en la iglesia, iglesia presbiteriana El Redentor en Oviedo y también las redes sociales de la iglesia. Pero vamos a tomar esta pequeña pausa y regresamos con más información. Thank you people for being with us, learning more about Reverend Dr. Jorge Texidor's story. We'll be right back with more of Beeline to Passports on GKI Radio.
We are back. We are back from commercial break. Great music. And tonight we have Reverend Dr. Jorge Texidor with us here. We are learning his story. And not only his story, he has been providing information on questions that I always receive from different people. But let's continue talking about the projects also then the church has in Oviedo and future projects then he will have here. Ok, futuros proyectos que hay para la iglesia, eh, proyectos que hayan sido, estuvimos hablando tras bastidores de un proyecto buenísimo, excelente, que fue creado aquí en esta iglesia. Díganos. Sí. Actualmente el primer proyecto más importante es el que tenemos esta próxima semana, ¿verdad? Que es la Semana Mayor, donde Así tenemos es. Domingo de Ramos, estamos a las 10:30, el jueves Santa Cena, lavatorio de pies a las 7 de la noche, viernes 7 palabras a las 7 de la noche. El viernes va a ser algo bien novedoso, ¿verdad? Las 7 palabras van a ser expuestas por jóvenes. Vamos Wow. a tener 5 jóvenes y nos van a hablar sobre las perspectivas de esas 5 palabras desde ellos como jóvenes. Así que eso es algo novedoso y que no lo hemos anunciado. Así que eso es motivo de sorpresa Sorpresa. para la gente. Y el domingo, pues tenemos Domingo de Pascua y Resurrección a las 10:30, como de costumbre. Dentro de lo que pasa acá en el Redentor, aquí en la ciudad de Oviedo, tenemos algunos programas bien interesantes. Uno de ellos está ocurriendo ahora mismo. Los lunes y los jueves hay un programa, un ministerio de dominó. Wow. Y llegan como unas 35 personas, 5 tal vez son de la iglesia, los otros 30 son de la comunidad, y vienen a jugar dominó todos los lunes, todos los jueves, de 1 a 5 de la tarde. Son bien consistentes, tienen un sistema de unas reglas, es por sorteo para que nadie venga en equipo, ¿verdad? Montado, Ah, sí, sí. a dar aquí pela y a ganar siempre. Así que con quien te toca es con quien te toca y fue por sorteo. Qué bueno. El Club de Oro de la iglesia, que son personas de 50 años hacia arriba, se reúnen los miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, pues la iglesia tiene otros proyectos, otros programas como Espacio para la Oración, cápsulas que se transmiten. Tenemos también programa para la juventud, para la niñez y todos los otros sectores de la vida de la iglesia. Pero el proyecto al que estabas haciendo referencia, la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos tiene 12 confesiones. La iglesia presbiteriana es una iglesia confesional. Eso quiere decir que como entienden la fe y como articulan la fe es a través de las confesiones nos van a dar guías de cómo la iglesia ha actuado en distintos momentos de la historia. Así que dentro de las 12 confesiones, pues algunas las compartimos con otras tradiciones, pero la iglesia ha adoptado 12 confesiones. Esas 12 confesiones, recientemente hicimos una propuesta y esas 12 confesiones, pues hicimos los estandartes, los banners de cada confesión, hicimos un taller donde tuvimos información sobre cada confesión que tenemos, cada confesión que se ha dado en el país en que se dio y por las razones que se ha dado. Por ejemplo, hay una confesión que es la confesión de Belhar, que se dio en Sudáfrica a raíz del apartheid. La iglesia levantó la voz, no digo la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada y la iglesia cristiandad, se levantó para denunciar eso como inadecuado. Igual está la confesión de Barmen, que es la que se da en Alemania, la Alemania nazi. Mientras hubo un silencio por parte de un sector de la cristiandad, el protestantismo levantó la voz y condenó las acciones de lo que estaba pasando allí. Entonces, la iglesia ha recogido esos credos, esas afirmaciones de fe en distintos puntos. Entonces, ese día del taller, pues recibimos información, recibimos el libro de confesiones y tuvimos en el salón de educación una experiencia de gastronomía,
Wow. Tuvimos alimentos propios de cada país donde se gestó cada confesión. Wow. Eso fue exquisito. Entonces, la idea ha sido hablar de las 12 confesiones a través de los 5 sentidos. ¿Bien? O sea, por eso es Confesiones 12:5. Hemos podido oler, degustar las confesiones, mirarlas, escucharlas, porque hemos convertido cada confesión en una canción. O sea, se desarrollaron 12 canciones a raíz de cada confesión. Wow. Así que en vez de leer la confesión, que en ocasiones hay algunas que son bien extensas, pues podemos cantar las confesiones. Así que es uno de los proyectos que nos tiene con mucha alegría, con mucha expectación, y el concierto para escuchar, ¿verdad?, estas confesiones, que va a ser el momento en que vamos a presentarlas, va a ser el mayo 7 a las 10:30 de la mañana. Así que todos los que nos están escuchando están cordialmente invitados. Así que es uno de los proyectitos que tenemos. Otros proyectos están vinculados al tema de la consejería, buscando formas y maneras para servir más y mejor a la comunidad. Bien. Y ahí en el tintero, en su momento, pues hay un proyectito que soñamos. En la parte de atrás tenemos un jardín de oración, hay un teatro, ¿verdad?, que era un vagón y se abrió y se hizo una tarima. Y tenemos un teatro el cual utilizamos en algunos momentos para obras, conciertos y cosas así. Tenemos una pista para caminar, un walking trail, y en algún momento anhelamos tener como un mausoleo. Oh, wow. Cada vez es más común el que las personas optan por la cremación, y qué mejor pues que la iglesia tenga un espacio propio donde la gente pueda tener, ¿verdad?, acceso, ¿verdad?, al mismo, a unos costos menores que los que tenemos en la comunidad. Así que eso es a futuro, un proyectito que tenemos ahí. Que esperamos Excelente, verlo. excelente, excelente. ¿Y cuáles son las redes sociales de la Sí. iglesia? Y también sé que tienes un programa que se llama Presby Bites Sí. en YouTube. Sí. El canal de la iglesia es Iglesia Presbiteriana El Redentor. Y allí nos puede encontrar. Se hace streaming de todos los servicios dominicales, pero tenemos eso, un proyectito que empezamos hace 2 meses más o menos. Fue iniciado por mis hijos, que me decían, pues, tú hablas de muchas cosas en la iglesia que tú crees que la gente sabe de lo que estás hablando, y posiblemente la gente no sabe. Uno de ellos fue, y fue el ejemplo que me dieron, ¿por qué tú usas clerical? Camisa con cuello clerical. Y yo sé por qué yo la uso. Esto es una invención. Esta camisa la creó un pastor presbiteriano en Escocia. No es una camisa que le pertenezca a la catolicidad romana, por ejemplo. Todo lo contrario, le pertenece al mundo presbiteriano de Escocia. Claro, una camisa mucho más fresca, y obviamente pues prefirieron nuestros hermanos católicos asumirla por ser más fresca, la camisa más fresca que andar con una sotana. Así que de ahí surge Presby Bites. Entonces son cápsulas cortas, pequeñas, sobre distintos temas. ¿Por qué la mesa no la tenemos arriba en esto que se llama presbiterio, que no se llama altar? La mesa la tenemos abajo, de libre acceso a todo el mundo. Conceptos, nociones, palabras que se utilizan regularmente, el gobierno de la iglesia, cuál es, cómo es. Allí en Presby Bites, en la página de YouTube, puede encontrar algunos videos de estos, pues que creo que estamos haciendo un aporte. Igual en Facebook, Iglesia Presbiteriana El Redentor. Si quieres ver la página de web de la iglesia, es elredentor.net. Es la página web de la iglesia. Allí va a encontrar obviamente también la información de la iglesia, cómo puede llamar acá a la oficina y demás. Así que no tenemos otras redes sociales, no hemos entrado al mundo de TikTok todavía, y ahora con el asunto de Y con el TikTok, problema de TikTok. creo que no entremos. Entonces tampoco estamos en Instagram, pero creo que con esas 2 plataformas hemos alcanzado a mucha gente. Una de las cosas interesantes en todo este proceso post pandemia ha sido la cantidad de gente que nos ve de Chile, Colombia, España. No digo Puerto Rico, porque Puerto Rico muchísima gente nos ve,
¿verdad? Vinculados a uno y a familia y demás. Pero mucha gente de México que nos ve, gente de Paraguay, no sé si dije ya España, pero mucha gente de distintas partes que domingo tras domingo consistentemente Se están une. conectados. Ok. Y eso ha sido algo, bueno, la iglesia lleva transmitiendo sus servicios como desde el 2010 o algo así, lleva mucho tiempo. Lo único pues que en el tiempo de pandemia pues se invirtió en cambiar las cámaras y poner cámaras mejores para poder tener una mejor transmisión, mejor audio. Pero la página de Facebook es bien activa, allí siempre estamos poniendo todo lo que está pasando en la vida de la iglesia. Así que pues, creo que es una buena iglesia, un excelente lugar para venir a adorar, para hacer vida de comunidad, porque se piensa en todas las edades. Hay ministerio de mujeres, ministerio de hombres, y tenemos obviamente pues distintos proyectos, ¿verdad? Corriendo. El Food Pantry es un proyecto bien importante de la iglesia que todos los jueves, desde las 10:30 hasta las 1:30, está abierto para que personas de la comunidad vengan y busquen una compra, y eso nos llena de mucha alegría. Al año repartimos sobre 700 y pico de compras. Wow. Y pues estamos para servir a la comunidad. Excelente, excelente. Bueno, ha sido un placer para El gusto ha nosotros sido mío. haber escuchado todos los proyectos, la conversación hemos tenido con preguntas que han llegado para que una persona que tiene este alto conocimiento de lo que es el cristianismo, lo que es la parte de estar en una iglesia día y noche, básicamente, porque el ser pastor no es solamente estar de 8 a 5, esto es 24/7. Y nuevamente, muchas gracias y miles de bendiciones. Y seguimos conectados. Y people, thank you for being with us in another Beeline to Passports. And remember, be a leader, rock the world, inspires others with your emotions in control. Good night. Dios le bendiga.